Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Esta ocasión, como hube previamente anunciado, tendremos un monólogo dedicado en parte a la vida y obra de el escritor, poeta y antropólogo peruano José María Arguedas. Antes de comenzar, no quiero dejar de recordar que se han cumplido una semana más. Estamos a mediados de julio, nos acercamos a pasos agigantados a cumplir un año más de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y aún la promesa que se nos hizo de poder tener en este tiempo la verdad histórica sobre este suceso a prácticamente 6 años de iniciado el gobierno del presidente en turno Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de que se asumió el compromiso de entregar la verdad y la justicia, ni la verdad a secas, ni la verdad histórica, ni la justicia al respecto. Sin embargo, ya está para septiembre anunciada la toma de posesión de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y consideramos que lastimosamente a ella se le quedará la responsabilidad histórica de responder ante un crimen de Estado. No quiero tampoco dejar de recordar que se ha cumplido una semana más, un mes más, ya más de un decenio, de la desaparición forzada de nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Anaíd, quien fue desaparecida y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. A 10 años ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Con su mamá, Angélica Rodríguez Monroy, seguimos esperando tales respuestas y le enviamos un fraternal saludo y abrazo. Ahora sí, no quiero dejar para comenzar de, mediante la idea de compartir la pantalla, mostrar a ustedes el cartel que se diseñó con una fotografía del escritor peruano José María Arguedas y tres portadas de tres de sus obras que algunos consideran las más importantes. En orden de aparición, Jaguar Fiesta o Turupucay, o en una traducción expresada como Fiesta de Sangre, en otra edición prologada por el propio José María Arguedas, traducido como Fiesta Sangrienta. Entre Fiesta de Sangre y Fiesta Sangrienta sí hay una sutil diferencia, a lo cual no me quiero meter ahorita. Evidentemente los ríos profundos y todas las sangres. No quiero con ello decir que es lo único que vale la pena considerar para recomendar su lectura, que sin duda es recomendable la lectura de estas tres obras. No por ello reduciré a estas el pensamiento y obra de José María Arguedas.
De hecho, muchos sabemos que el Premio Nobel de Literatura le fue entregado hace algunos años al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Este, mediante un tuit, expresó literalmente: Mario Vargas Llosa es sin duda el mejor escritor que ha dado Perú, dicho por Vargas Llosa. Ante ello llegué a pensar y a decir que consideraba que era el mejor escritor vivo. Ignoro por qué alguien desde Perú respondió pidiéndome un solo nombre, vivo o muerto, de alguien que considerara entre los grandes escritores del Perú. Referí en ese entonces dos: al poeta César Vallejo y sin duda también a José María Arguedas. Y otra vez me respondió el mismo personaje. César Vallejo era poeta, no escritor. Y a Arguedas, ¿quién lo conoce? Debo hacer acto de constricción, no soy peruano, soy mexicano. Pero me sorprendió que un colega peruano entablara ese escarceo conmigo a este propósito. Tratando de subsanar este supuesto desconocimiento, mostraré algunos datos que me parece muy prudente considerar para entender quién fue José María Arguedas. Y vaya que omití en ese entonces a José Carlos Mariátegui. Ahorita voy a decir por qué. Como es sabido, José María Arguedas nació en Andahuaylas, en la región de Apurímac, en 1911, en el seno de una familia de origen quechua y mestizo español. Su padre, Víctor Arguedas, era abogado y político, y su madre, Victoria Altamirano, era una campesina quechua. Desde muy pequeño, por razones de vida, estuvo involucrado en la cotidianeidad de la vida y la cultura andina, y aprendió prácticamente como su segunda lengua materna el quechua, lo que le permitió conocer muy cercanamente las costumbres y tradiciones de algunas comunidades y el pueblo quechua. Sin embargo, con otras aspiraciones, su padre lo envió a estudiar a Lima, la capital de Perú, donde enfrentó, entre otras cosas, el racismo, el rechazo, la discriminación de sus compañeros del colegio por su origen mestizo y por el uso de la lengua quechua. Como se sabe, se graduó de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, una de las universidades primeras que fueron creadas en nuestro continente. Creo que la de Santo Domingo fue la primera, también la de México es de esa época, la de San Carlos en Guatemala también. Sin embargo, y pese a ser abogado, su pasión y su inquietud eran la literatura, la antropología y, desde luego, su relación con la cultura y la tradición quechua. Vuelvo a compartir con ustedes otra de las cuestiones que me parece eran imprescindibles en esta presentación. El monólogo se intitula Literatura indigenista, algo sobre José María Arguedas.
Hace algunos años he ido 2 ocasiones a Perú, a Huancayo particularmente y a Chilca, y mediante estas visitas pude darme cuenta de que efectivamente también en el Perú las taxonomías hablan de una cultura indigenista, una literatura indigenista, una tradición indigenista, distinta a la literatura y las tradiciones no indigenistas. Ahorita regreso a esa cuestión porque José María Arguedas en su obra se dedicó, y la amplia mayoría de su vida, a investigar y escribir sobre la cultura andina. Uno de los primeros trabajos literarios de Arguedas fue, como se sabe, un cuento, El sueño del Pongo, que fue publicado en 1933, cuando él tenía 22 años, poco conocido fuera del Perú. Después de graduarse, comenzó a trabajar como profesor en varias escuelas rurales en el sur del Perú. Durante este tiempo, siguió escribiendo y publicando otras obras, incluyendo su primer novela, Jaguar Fiesta, que se publica en 1941, es decir, cuando Arguedas tenía una edad de 30 años. Esta obra es considerada una de las más importantes de la literatura peruana del siglo XX. En ella se retrata la lucha entre diversos grupos de campesinos, terratenientes y mestizos por la defensa de una tradición cultural andina, la fiesta del jaguar o la fiesta del toro, que era enfrentado por los propios indígenas, y generalmente en dicha fiesta morían varios de ellos. El caso es que desde Lima se anuncia la prohibición de la jaguar fiesta y se autoriza sí y solo sí se contratan toreros profesionales a la española, con pasos dobles y toda esa historia. Parece ser que hay una oposición interna y finalmente en la defensa de una actividad que les da identidad. Tanto llevar el toro, ¿sí?, como previamente a estas fiestas de Jaguar Fiesta, preparar el cóndor, porque originalmente se colocaba un cóndor encima del toro y en el conflicto la sangre aparecía y se daba la fiesta. Después se empezó a dar sin el cóndor, únicamente con el toro. Además de su labor dentro de la literatura, Arguedas fue también un activista comprometido con la defensa de los derechos de los pueblos originarios y la promoción de la diversidad cultural en Perú. En su trabajo como docente universitario, se dedicó a formar a nuevas generaciones de antropólogos y estudiosos de la cultura andina y a fomentar de alguna manera el diálogo y el respeto entre las diferentes culturas del Perú. Para algunos fue En los ríos profundos, considerada por otros la obra cúspide, donde alcanza su máxima expresión como escritor. En esta novela, el autor narra la historia de Ernesto, un joven mestizo que lo mandan a un internado para ser aculturado. Este libro, Todas las Sangres, es un libro que pude leer en la década de los 70 gracias a un compañero de la facultad que me lo recomendó, el doctor Omar Torreblanca Navarro, en ese entonces estudiante, y
Este trabajo, con dedicatoria, por cierto, para la presunción, eh, narra esa historia. A mí me cayó bien porque efectivamente fue la primera obra que conocía de Arguedas, Todas las Sangres. Después pude conocer Jaguar Fiesta o Jaguar Fiesta o Fiesta Sangrienta o Fiesta de Sangre, donde narra ese conflicto por la defensa de la tradición. Posteriormente llegó a mi poder todas de lo que sería Los Ríos Profundos, otro trabajo fundamental en la obra de José María Arguedas, y en un espacio que no me imaginé, una edición que reencuadernamos aquí, que ya está medio viejita, Cantos y Cuentos Quechuas, un trabajo de José María Arguedas dedicado a esta cuestión. Finalmente, el sexto, una obra dedicada a su estancia en la cárcel, que me recordó al escritor mexicano José Revueltas cuando publicó sus Muros de Agua o cuando publicó El Apando. Y durante el gobierno del general Benavides, la represión en el Perú, históricamente presente, se agudizó. Eso hizo que invitaran al insigne Benito Mussolini para que visitaran la Universidad de San Marcos. Y un grupo de estudiantes rechazaron la presencia de Benito Mussolini. Entre ellos estaba José María Arguedas, que por tal razón fue encarcelado en el sexto en el año de 1937, permaneciendo un año en prisión. Solo por boca de uno de sus personajes, Gabriel, Arguedas narra su propia experiencia en la prisión y refleja todo el sistema carcelario que caracteriza. Debo decir que además, aparte de esta cuestión literaria, y en esa novela de Los Ríos Profundos, narra la historia de Ernesto que ya les envié. A través de los ojos de Ernesto, Arguedas muestra lo que es la historia y la tradición quechua. El compromiso político de Arguedas fue constante en su vida y obra, no solo desde el rechazo a la presencia de Benito Mussolini en la Universidad de San Marcos, sino se involucró en la existencia del Partido Comunista del Perú, que fue creado, propuesto, organizado por el también escritor político y demás peruano José Carlos Mariátegui. Este ensayo sobre los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana es donde se plantea una postura distinta a los modelos clásicos armados para explicar los orígenes del desarrollo de nuestras naciones, con el modelo clasicista a la soviética, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Ellos planteaban que las culturas indígenas jugaban un papel distinto. Debo decir que ese compromiso político, siendo joven en su vida universitaria, es cuando se une al Partido Comunista del Perú, el PCP, que fundara José Carlos Mariátegui y que después se reinsertara con la estructuración
de Sendero Luminoso. No voy a meter ahí. Como se puede reconocer, Arguedas utilizó su obra como una herramienta para denunciar no solo las injusticias, la opresión, el racismo del Perú, sobre todo los pueblos originarios. En su trabajo de antropólogo, también estudió las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas y trabajó para preservar su patrimonio cultural. Si yo tratase de decir sintéticamente lo hasta ahora dicho, señalaría que el compromiso político e ideológico de José María Arguedas fue una parte fundamental de su vida y obra. Y esto trasciende al calificativo de indigenista. El problema no era la defensa de lo indígena, sino el reconocimiento de que las tradiciones, culturas y prácticas de vida indígenas eran inevitables en la organización y la transformación de las sociedades hacia nuevas posibilidades de desarrollo. Como se sabe, Los Ríos Profundos fue publicado en 1958. Ha sido considerada una de las obras más importantes de la literatura peruana y latinoamericana del siglo XX. La historia de Ernesto, que ya referíamos, un joven mestizo, vive en un internado indígena en el Cusco, un poco como los armó acá el general Lázaro Cárdenas para aculturar también. Y ha cautivado, desde luego, que a los que hemos leído, por su profundidad, su narrativa, porque la narrativa de Arguedas es una narrativa donde quizá el principal personaje implícito es el narrador. Solamente para darnos una idea de esta narrativa, quiero resaltar algunos fragmentos de Jaguar Fiesta, donde me asombra esa capacidad narrativa de un narrador que no hace el famoso trabajo que se llamaba participante. Entre alfalfares, chacras y trigo, de habas y cebada, sobre una lomada desigual, está el pueblo. El capítulo es el 1, Pueblo Indio. Desde el Abra de Sillanyoc se ven 3 riachuelos que corren acercándose poco a poco a medida que van llegando a la quebrada del Río Grande. Los riachuelos bajan de las punas corriendo por un cauce brusco, pero se tienden después en una pampa desigual donde hay hasta una lagunita. Termina la pampa y el cauce de los ríos se quiebra otra vez y el agua va saltando de catarata en catarata hasta llegar al fondo de la quebrada. El pueblo se ve grande sobre el cerro, siguiendo la lomada. Los techos de teja suben desde la orilla de un riachuelo donde crecen algunos eucaliptos hasta la cumbre. En la cumbre se acaban, porque en el filo de la lomada está el Jirón Bolívar. Un jirón es una cuadra compuesta de calles de Lima, según la nomenclatura colonial, que es donde viven los principales en el Jirón Bolívar. Y allí los techos son blancos de calamina. En las faldas del cerro, casi sin calles, entre chacras de cebada, con grandes corrales y patios donde se levantan yaretas y muelles frondosos, la casa de los comuneros, los aiyus de Puquio, se ven como pueblo indio sobre la lomada, junto a un riachuelo, pueblo indio. Dicen los viajeros cuando llegan a esta cumbre y divisan Puquio, unos hablan con desprecio, tiritan de frío en las cumbres,
los costeños y hablan pueblos indios. No cabe duda que la narrativa es sumamente atractiva. ¿Por qué? Porque no solamente tiene el carácter casi perpetuo de mostrarnos instantáneas o retratos fugaces de un lugar, unas costumbres, unas tradiciones y ciertas prácticas de vida. Ahora, a ver, el internado estaba en el Cusco y el Cusco es una parte de esa tradición andina y peruana. El éxito de Los Ríos Profundos no fue inmediato, como se sabe. La novela fue rechazada por varias editoriales en América Latina, antes de ser publicada por Editorial Losada de Buenos Aires, Argentina. Pero una vez que salió la edición de Losada, fue ampliamente elogiada. No solamente escribía José María Arguedas, también fue un artífice fundamental en la creación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que fue uno de sus logros más importantes cuando se desempeñó como rector de la Universidad Nacional del Cusco. Impulsó la creación de una universidad en Puno que pudiera atender las necesidades educativas de la población indígena en esa región. La idea de crear una universidad en Puno no fue fácil de concretar, como podemos suponer. Gracias al empeño de José María Arguedas y de otros líderes locales y el apoyo, entre otros, de José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista del Perú, se logró establecer la Universidad Nacional del Altiplano en 1969. Ya había triunfado en Cuba la revolución. Esa institución se convirtió en un espacio de formación para miles de jóvenes que nunca hubieran tenido acceso a la educación superior de no haber jugado ese papel José María Arguedas. Antes no tenían acceso a ella. La universidad se enfocó en la investigación y el estudio de la cultura andinas e indígenas, lo que permitió un mayor conocimiento. Además, era un buen intérprete del charango, componía música en la época. Es decir, José María Arguedas era todo un personaje, antropólogo, músico, poeta, escritor. El caso de Todas las Sangres, que como ya comentaba es la primera obra que pude leer de Arguedas, fue sumamente polémico. ¿Por qué fue sumamente polémico? Porque en Todas las Sangres, de hecho, se narra el suicidio de don Andrés Aragón de Peralta, jefe de las familias más poderosas de la villa de San Pedro de la Guaymarca. Ahorita explico esto del suicidio en la Sierra del Perú. Su muerte anuncia el fin de un sistema feudal que hasta entonces había predominado en la región. Don Andrés deja dos hijos, don Fermín y don Bruno. Todos los dones son para los principales. El conflicto principal gira en torno a la explotación de la mina Apárcora, descubierta por don Fermín en sus tierras. Y la lucha por las minas es el otro asunto de nuestra historia en América Latina. Perú, Bolivia, Chile, México están en ello. Todas las Sangres, que es la que les decía que me recomendó cuando éramos estudiantes en la facultad, el doctor Omar Torreblanca Navarro, un perfecto conocedor de la obra de Arguedas, pero sobre todo del cine en general. Ya hablaremos de Jaguar Malcú y la influencia de Arguedas en películas, esa es boliviana y de San Ginés. Ya hablaremos de ello. La obra de Todas las Sangres, o la obra Todas las Sangres, fue objeto de críticas por parte de lo que se consideraría hoy por los gobiernos en México en turno de la derecha recalcitrante. Ya sabemos que antes
había sido encerrado en la cárcel del Sexto Arguedas por haber realizado un mitin en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para impedir el ingreso de Benito Mussolini y su representante militar, invitados por el dictador peruano. Encierran un año a Arguedas, ya había salido, además lo acusaban de ser militante del Partido Comunista del Perú. Entonces la novela fue criticada porque tales sectores de la sociedad lo caracterizaron como una obra que exalta la violencia y el odio hacia los blancos y los ricos. Pese a ello, otros críticos, no tan de derecha, han defendido la obra de Arguedas como una denuncia necesaria de la injusticia social y racial que aún persiste en Perú, en Bolivia, en Chile, en México, en Guatemala, y no le paro de contar. A pesar de ello, ha sido reconocida como una de las obras más importantes de la literatura peruana. Ya mencionaba Todas las Sangres, ya mencionaba Jaguar, Fiesta o Toro, la Fiesta del Toro, y ya mencionaba Los Ríos Profundos. Tres obras sin las cuales es incomprensible la literatura que algunos llaman despectivamente indigenista del Perú, que se le atribuye al insigne antropólogo, escritor, poeta y músico andino José María Arguedas. Eh, el reconocimiento internacional de la obra de José María Arguedas llevó a que su impacto en la sociedad haya sido tal que incluso dio origen a un término que la Real Academia de la Lengua Española considera legítimo, arguediano. Se refiere a alguien que defiende los derechos de los campesinos y las comunidades indígenas, por lo menos en Perú. Cuando tuve el privilegio de ir por un asunto que me dieron un premio por un premio internacional de ensayos, por un ensayo sobre la educación inclusiva en México y en América Latina. Y tuve el privilegio de conocer ahí a Hugo Velasco, un excelente escritor reconocido en Perú, que publica otro libro eh, dedicado a diversos cuentos, entre ellos uno que se llama La Presa, donde el personaje lo que trata es de atrapar el cóndor que va a servir en la Jaguar Fiesta para atarlo al toro, como ya decíamos. Esta idea de lo arguediano, cuando me presentaron, me dijeron, es el mexicano arguediano. Yo les dije, no frieguen, por favor, esto es por principios, no por ser o no arguediano. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos, textualmente por su contribución a la literatura y a la cultura de su país. Recibió el Premio Nacional de Literatura y además su obra ha sido traducida a varios idiomas: chino, ruso, francés, inglés, alemán, italiano, y ha sido objeto de estudios en universidades de todo el mundo. José María Arguedas se presenta a sí mismo, para no abusar de mi rollo, a la hora de recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega. Como sabemos, era conocido Garcilaso de la Vega como el Inca Garcilaso de la Vega, que era de Perú, y en el año del 68 dice esto: soy un individuo quechua moderno, yo no soy un aculturado,
Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Desde luego que estas cualidades no le fueron reconocidas, no solo por Vargas Llosa, sino por una tradición de exclusión histórica. Sin embargo, Vargas Llosa, en una presentación que hace precisamente de su obra, dice que lo considera como uno de los mejores narradores del Perú, aunque lo meten dentro de la taxonomía de los indigenistas. Vargas Llosa ya decía al comenzar, fue el que dijo que cuando le entregan el premio Nobel, en su tuit dijo, creo que Mario Vargas Llosa es el mejor escritor que ha dado el Perú. Por eso agregué vivo, porque yo pienso que ha sido José María Arguedas y tal vez mencioné al poeta César Vallejo, no olvidando a José Carlos Mariátegui. Desde luego, más allá de su identidad y su conciencia, buscaba algo más al escribir. Él mismo lo dirá. Escribo estas páginas porque se me ha dicho hasta la saciedad que si logro escribir, recuperaré la sanidad. Se intentó suicidar 3 veces. Voy a comentar un poco el diagnóstico clínico que se le hizo de depresión. Se estuvo atendiendo con una psicoanalista en Chile, la cual se dice que fue también su amante, el chisme, y finalmente se suicidó. Pero como no he podido escribir sobre los temas elegidos, elaborados, pequeños o muy ambiciosos, voy a escribir sobre el único que me atrae. Esto de cómo no pude matarme y cómo ahora me devano los sesos buscando una forma de liquidarme con decencia, molestando a los menos posibles, a quienes lamentarán mi desaparición y a quienes esa desaparición les causará alguna forma de placer. El propio Arguedas nos dejará estas letras en uno de sus diarios que aparecen publicados en un librito que me traje también del Perú, que se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo. Y en el zorro de arriba y el zorro de abajo empieza de esta manera impresionante, impresionante, porque Arguedas José María se suicida el 2 de diciembre bueno, 3 días antes, 3 días en agonía y luego muere el 2 de diciembre de 1969. En El zorro de arriba y el zorro de abajo, que se publica post-mortem, empieza con el discurso de no soy un aculturado y acepto con regocijo el premio Inca Garcilaso del Perú. Y en la primera parte mete el diario Santiago de Chile, 10 de mayo de 1968. En abril del 66, hace ya algo más de 2 años, intenté suicidarme. En mayo de 1944 hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi 5 años neutralizado para escribir. El encuentro con una samba gorda, joven, prostituta, me devolvió eso que los médicos llaman el tono de la vida. El encuentro con aquella alegre mujer debió ser el toque sutil, complejísimo, que mi cuerpo y alma necesitaban para recuperar el roto vínculo con todas las cosas. El encuentro con la samba no pudo hacer resucitar en mí, sin embargo, la capacidad lúcida de la lectura. En tantos años he leído solo unos cuantos libros. En abril del 66 esperé muchos días que llegara el momento más oportuno para matarme. Hoy tengo miedo, no a la muerte misma,
sino a la manera de encontrarla. El revólver es seguro y rápido, pero no es fácil conseguirlo. Me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres de Lima para suicidarse. No me acuerdo el nombre de ese insecticida en este momento. Soy cobarde para el dolor físico y seguramente para sentir la muerte. Las píldoras que me dijeron me mataban con toda seguridad producen una muerte macanuda cuando matan. Y esta es una sensación indescriptible. Se tomó 30 pastillas y no murió. Debo decir a ustedes que en el año del 69, el escritor, antropólogo y etnólogo José María Arguedas, y reitero, músico, y según mi opinión, el mejor escritor que ha dado el Perú, se suicidó. Se dio un tiro, tuvo 3 días agonizando y fue sin duda el trágico final, según mi opinión, del mejor escritor que ha dado el Perú. Una depresión crónica grave, iniciada desde la infancia, de curso y desarrollo recurrente, influyó de alguna manera en su obra literaria. Ya mencionábamos una de sus obras, empieza en la trama en el suicidio de un personaje. En José María Arguedas es muy trascendente y muy evidente la idea de la exclusión ideológica, cultural e histórica que no se ha percibido a la hora de los análisis y diagnósticos psicopatológicos o psiquiátricos. Una ceguera ideológica y epistemológica, una inteligencia ciega o un verdadero escotoma subyacen en nuestras prácticas clínicas. Solo Arguedas podría expresarlo de esta manera en El zorro de arriba y El zorro de abajo. ¿Te acuerdas que de niño me daban unos horribles espantos nocturnos? Nuestro padre tenía que levantarse y sacarme al corredor. Miraba al cielo, respiraba el aire frío y me calmaba. Después, ya en el colegio, padecí de algunas crisis. Era una especie de repentino temor a la muerte. Pero algunos años después, cuando ya estaba en caras, me vino una crisis dura. No dormía, tenía un espanto continuo y parecía que todo iba a terminar. Las primeras noches, cuando sentía la muerte en la garganta, soñaba con nuestro padre y contigo. Carta de José María Arguedas a su hermano Arístides. Yo sigo mal. Van 3 años que mi vida es una alternativa de relativo alivio y de días y noches en que parece que voy a terminar. No leo, apenas escribo. Cualquier preocupación intensa me abate totalmente. Solo con un descanso prolongado en condiciones especiales podría quizás, según los médicos, curar hasta recuperar mucho mi salud. Pero eso es imposible. Debo decirles también que en esta trama, José María Arguedas, a la hora de la búsqueda de las causas de su depresión, porque muere el padre, la madrastra no lo deja, lo mandan a dormir con los indios, y viviendo con los indios son quienes lo forman, por eso aprendió el quechua. Pero después ya no lo querían fuera de, la, de las comunidades originarias. Entonces, en El zorro de arriba y El zorro de abajo, narra cómo de todos los escritores que conoció, Fernández Retamar, Juan Rulfo, lo subrayo, eh, el propio Pepe Revueltas, José Revueltas y Nicanor Parra son los únicos que considero genuinos. Ya no digo de Carlos Fuentes, lo que opina. Sería por demás ocioso y beligeroso o beligerante hablar de los análisis que hace, incluso de algunos argentinos que lo sentían
como dijera hoy Andrés Manuel López Obrador, buena onditas. Son buena onditas, pero no genuinos. Genuinos solo le parecen los tres. Revueltas, no se diga Juan Rulfo, con quien tuvo varios encuentros y estuvo un rato, se hizo muy amigo del hermano de Nicanor Parra, muy cerca de los Parras, y es donde después finalmente de un tratamiento largo psicoanalítico no logra recuperar, hasta donde se conoce, su salud mental. Por ahí hay en internet una, una idea que me parece importante en cuanto a lo que es el análisis clínico de, solamente me voy a permitir citar textualmente de un artículo publicado en Revista de Neuropsiquiatría de Lima, Perú, septiembre de 2003, volumen 66, número 3, de la página 171 a la 184 de Santiago Stucquipé, La depresión de José María Arguedas. Leo solamente el resumen muy breve para darnos una idea de el otro ángulo que después nuestro colega mexicano Jesús Ramírez Bermúdez, en La melancolía creativa, trata de vincular la relación entre locura, depresión, suicidio y creatividad. El caso de Arguedas, él mismo me comentó que no lo conocía, él conoce muchos otros y profundamente. Leo el resumen. En 1969, el escritor, antropólogo y etnólogo, agrego y músico, porque tocaba charango, quena, y tocaba bailecitos y cuecas y sobre todo música andina. José María Arguedas se suicidó luego de padecer muchos años de una grave depresión que se inició en sus años de juventud. Probablemente a los 32 años, se me hacen muy lejanos a la juventud, pero bueno, según las descripciones que él mismo hace en los diarios de su obra póstuma, que ya había referido, El zorro de arriba y El zorro de abajo, y en las cartas suyas publicadas posteriormente, Arguedas presentó, al parecer, múltiples episodios depresivos caracterizados principalmente por decaimiento, cansancio, falta de concentración, insomnio, ansiedad y una ideación suicida recurrente que lo llevó a un primer intento frustrado en 1966, a uno segundo que acabó con su vida pese a los múltiples tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos que recibió. Se han planteado muchas ideas para comprender la depresión y suicidio del autor de Jaguar Fiesta, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres y Amor Mundo. La pérdida temprana de la madre, hay gente que la pierde y de todas maneras no se suicida. El supuesto maltrato de parte de su madrastra y hermanastro, la repentina ausencia del padre viajero, el fracaso de su primer matrimonio, el no poder tener hijos, la sensación de marginalidad entre el mundo indígena y el mundo de los mistis, sin pertenecer realmente a ninguno, el supuesto fracaso de sus tesis integradoras, todo ello, y agrega muy modestamente el personaje, quizás, influyó sobre una predisposición biológica a la depresión. Cabe preguntarse en qué medida sus síntomas depresivos contribuyeron a forjar su obra, marcada por la nostalgia, la marginalidad y la ambivalencia, al punto de preguntarse si habría Arguedas pasado a la historia de la literatura de no haber padecido su depresión. Ahí acaba. No cuenta nada la historia, el contexto, la lengua, la cultura, usos y costumbres. No, no hay condiciones sociales y materiales de existencia. Solo hay predisposiciones biológicas y
circunstanciales, que al decir de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. De hecho, en sus meditaciones del Quijote, y parece ser que el caso de José María Arguedas, desconocido por muchos, no puede permanecer oculto, no solo como caso, lo de caso es un terminejo que me vino ahorita a la cabeza, pero lo importante no es hablar del caso, sino de la obra de Arguedas y recomendar que lo lean, vale la pena su narrativa. Vamos, Vargas Llosa dijo que en toda su obra el narrador es el personaje principal, aunque no aparece, lo hace a través de otros personajes. De momento es lo que quería plantear sobre José María Arguedas, recomendar su lectura ampliamente, ya mencionaba aquí todo lo que tenemos en nuestra biblioteca de Arguedas. Ya después hablaremos de Vallejo y de algunos otros personajes. No quiero dejar de mandar saludos a Jordi Peña Casanova, un abrazo fraterno y solidario también, a Liceo Guajardo, a Maciel Garrido y a quienes nos siguieron esta ocasión. Hasta la próxima y muchas gracias.